voy a invitar en orden de creación de los premios, en este caso, investigación básica, a Xavier Tolsa Domènech, a que haga el favor de venir al atril mientras yo hago una presentación brevísima. Es doctor en matemáticas, es investigador y CREA, que es este organismo de Cataluña que adscribe profesorado e investigadores a las universidades catalanas. Trabaja en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es el primer matemático que ha sido premiado con el galardón de investigación básica. La Fundación está muy satisfecha de que los matemáticos hayan al final irrumpido en este premio. Ha sido premiado en múltiples ocasiones en otros foros. Tiene el Salem Prize, el premio de la European Mathematical Society, y también pues ha sido un gran investigador que ahora nos va a contar en qué consiste su trabajo. Es beneficiario de Advanced Grants, pero bueno, esto como ya es un poco rutina entre todos nuestros ganadores, le cedo la palabra y le invito a subir al estrado. Muchas gracias. Bueno, he preparado una charla de 10 minutos, como, no 15, me habían pedido unos 10. Pero bueno, antes de nada quería aprovechar para agradecer la concesión de este premio. Es un honor haber recibido este premio, es muy prestigioso. Solo mirando la lista de los candidatos anteriores es impresionante los nombres de las personas que han conseguido este premio. También me parece muy bueno para el área de las matemáticas que se reconozca la contribución de las matemáticas a la ciencia de este país. Bien, empiezo con la charla. Bueno, gracias. Bueno, he puesto este título, no sabía, era difícil de elegir. Bien, esto no es exactamente sobre mi trabajo, pero es una pregunta muy habitual. Gracias. Que suelen hacer, ¿para qué sirve lo que yo hago? ¿Cuál es la motivación que hay detrás de las matemáticas puras, de las matemáticas básicas? He preparado un par de respuestas. Primero, un matemático que hace matemática básica suele estar interesado en cuestiones que interesan a la comunidad matemática propiamente. O sea, los matemáticos puros nos ocupamos de demostrar o intentar demostrar teoremas, lemas, etcétera, o sea, cosas que pertenecen al mundo matemático. El mundo físico se rige por leyes matemáticas, por tanto, conocer bien el mundo matemático también es conocer un poco cómo funciona el mundo. Aparte de esto, también hay que tener en cuenta que muchos de los problemas a los cuales nos dedicamos los matemáticos en general son problemas que provienen de cuestiones abiertas de la física, de otras ciencias o también de la tecnología. Bien. Además también quería decir que aunque la mayor parte de los matemáticos, como yo mismo, no nos preocupamos de las aplicaciones prácticas de nuestra investigación, sí que lo que es cierto es que el área en que yo trabajo, por ejemplo, o otros matemáticos trabajan, muchas veces tiene aplicaciones importantes a la tecnología y a otros campos de las ciencias. De hecho, todo el tema actual de Internet sería impensable sin la contribución de las matemáticas que hay detrás. Bueno, paso a la parte un poco más fácil, que es esta, más fácil para mí. Bueno, mi investigación ha tenido lugar en los campos de análisis armónico y teoría geométrica de la medida. ¿Qué es el análisis armónico? Bueno, definirlo exactamente es complicado porque puede involucrar conceptos matemáticos
Pero bueno, podemos decir que el análisis armónico es una rama, primero, muy importante de las matemáticas, una rama central, y esencialmente los métodos que utiliza se basan en la descomposición multiescala de funciones u otros objetos matemáticos en componentes o en elementos más sencillos. Por ejemplo, una señal, una onda puede descomponerse en distintas frecuencias, o distintos armónicos. De ahí proviene el nombre, análisis armónico. Bien, por ejemplo, en matemáticas eso correspondería a descomponer una función en una serie de Fourier. Pues este tipo de cosas es lo que estudia el análisis armónico. Tiene aplicaciones a la teoría de la señal, a mecánica cuántica. Estas aplicaciones yo no las conozco, pero parece ser que es así. Y hay también aplicaciones importantes a otras ramas de las matemáticas. Las matemáticas están interconectadas y entonces muchos problemas o algunos problemas de análisis complejo, por ejemplo, se resuelven o se han resuelto mediante análisis armónico. Y también algunas cuestiones de teoría de números. Bien, ¿qué es la teoría geométrica de la medida? Bueno, si vamos a Wikipedia, nos dice que es una rama de la matemática que estudia la geometría mediante herramientas de teoría de la medida. Claro, la propia definición involucra un poco el mismo término de medida. Pero bueno, podemos decir que es una parte de las matemáticas que estudia propiedades de conjuntos típicamente no suaves, por ejemplo, conjuntos fractales. Y tiene importantes conexiones con análisis armónico, geometría diferencial, ecuaciones en derivadas parciales y también con matemáticas físicas, por ejemplo. Vale. Aquí he seleccionado algunas de mis contribuciones. Es una selección reducida y pequeña porque ya veréis que describir un problema matemático o describir, incluso enunciar el resultado de un problema matemático no es fácil porque involucra términos muy especializados. De todos modos, al final veremos alguno con más detalle. Bien, en 2003 resolví o contribuí a lo que se llama a la solución del problema de Penlevé. Es un problema planteado por un matemático llamado Penlevé hacia 1900. Es un matemático francés que además fue político, o sea, en Francia. Fue primer ministro en Francia, creo. Bien, ese problema consistía en caracterizar geométricamente las singularidades evitables de las funciones analíticas acotadas. Una singularidad evitable es simplemente un conjunto que en algún sentido es invisible para estas funciones, o que se puede extender, la función se puede extender de la misma manera, de forma evidente al propio conjunto. Bueno, la función analítica, para quien sepa un poco de matemáticas, es aquella que coincide esencialmente con su serie de Taylor. Bueno, ya veis que que no es sencillo, ¿no?, explicarlo. Bueno, acotada simplemente es que no toma valores infinitos, por decirlo de algún modo. Bueno, este mismo problema, esta misma solución, como consecuencia también, o los mismos métodos proporcionaron lo que se llama la demostración de lo que se llama la semiaditividad de la capacidad analítica, que es la semiaditividad analítica, es un concepto que mide el tamaño de estas singularidades evitables en algún sentido. Es un problema propuesto por Vitushkin en la década de los 60. Y que algo es semiaditivo quiere decir que una capacidad de semiaditiva quiere decir que la capacidad de la unión de dos conjuntos es menor o igual que la suma de las capacidades de cada conjunto, quizá multiplicado por alguna constante universal. Bien, vamos avanzando. En 2014 otro resultado importante, que considero muy importante, es este. Es la solución de un problema planteado por Guy David y Stephen Sims. Es una solución del caso de codimensión 1. Y es un resultado conjunto con Nazarov y Bohlberg. Es un problema planteado hacia 1990 y trata de la acotación de unos operadores
que aparecen en matemáticas que se llaman transformadas de Riesz. Entonces, la conjetura es que la acotación o continuidad de estos operadores implicaba una propiedad geométrica que es la rectificabilidad. Se trataba de resolver un problema que conectaba una cuestión analítica con otra más geométrica. Bueno. Aquí he descrito estos resultados de una forma más rápida. O sea, entre 2015 y 2018 resolví distintos problemas relacionados con la media armónica que creo que han tenido bastante impacto. Son resultados conjuntos con otros colaboradores. No les detallo porque son 2 o 3 resultados con distintos colaboradores, hay unos cuantos. Bueno, la mayor parte y algunas de estas cuestiones resolvían problemas planteados por otro matemático importante, Christopher Bishop, hacia los 90. Y el último resultado del cual estoy muy contento es un resultado reciente de este año, es la solución de lo que se llama la conjetura epsilon cuadrado de Carlesson. Es un resultado conjunto con Ben Jay y Michele Villa. Este problema es planteado por Carlesson. Carlesson es un matemático muy conocido en análisis, muy conocido en matemáticas, es ganador del premio Abel del 2006, que es el análogo al Nobel. Y planteó la conjetura esta fue planteada en 1987 y es una conjetura o un problema sobre la caracterización de los puntos tangentes a una curva en términos de lo que se llama una función epsilon cuadrado de Carlesson. Vale. Y ahora queda la última transparencia, la última slide. Y en esta última transparencia lo que he querido es detallar en qué consiste esta conjetura. Sé que requiere un pequeño esfuerzo, pero así como estos primeros problemas o cuestiones requieren la introducción de bastantes conceptos y es difícil explicarlos en 5 minutos, se necesita mucho más tiempo. Este último problema yo creo que puede ser esencialmente entendido por un estudiante de bachillerato, en mi opinión, o por una persona que haya cursado un bachillerato de ciencias. Yo creo que debería entender lo esencial. Vale. Para poner un ejemplo y que no nos quedemos solo con nombres y palabras, ¿no? Bien, pues el resultado es este. Bueno, fue una conjetura hasta este año. Consideramos una curva cerrada del plano, la llamamos gamma. Y consideramos una circunferencia de radio r centrada en un punto de la curva. Aquí he hecho un dibujo. O sea, podemos tener una curva muy extraña. Por ejemplo, aquí he dibujado una curva de una naturaleza fractal. Por poner algo. De matemáticas se le suele llamar tipo snowflake. Bien, dada este punto X y esta circunferencia, consideramos el arco IXR de esta circunferencia que cae dentro de la zona acotada o limitada por la circunferencia, ¿de acuerdo? O sea, es en este dibujo IXR es este pedazo de arco de esta circunferencia, centrada en X y de radio R. Yo creo que por ahora la cosa no se complica, ¿no? Y aquí he puesto otro dibujo de una curva más bonita, más suave, ¿no? Bien, esta es la parte quizá un poquito más complicada, pero bueno. Aquí introducimos lo que se llama epsilon de XR, de ahí este epsilon cuadrado, ¿no? De ahí recibe el nombre. Este epsilon cuadrado es esta longitud de este arco menos pi r dividido por 2pi r. Bueno, podemos pensar que es una cosa un poco complicada, pero simplemente lo que estamos haciendo aquí es mirar la diferencia entre este arco, entre el ángulo que abarca este arco y un ángulo plano, ¿de acuerdo? Porque pi r es la longitud de un ángulo plano de 180 grados. O sea que este coeficiente mide la desviación de este ángulo respecto a un ángulo plano o un ángulo llano. Bien.
Pues entonces la conjetura o problema epsilon cuadrado de Carlesson es este de aquí. O sea, Carlesson conjeturó que excepto en un conjunto de longitud cero de la curva, esta misma curva tiene una tangente en el punto X, una tangente como esta, si solo si esta integral que involucra estos coeficientes elevados al cuadrado, de ahí epsilon al cuadrado, es finita. Bueno, pues esto es lo que hemos demostrado Benjay, Michele Vila y yo mismo. Bueno, de hecho, una dirección de la conjetura, la otra ya era conocida. Hemos demostrado la dirección que estaba abierta y que era más complicada. Para los que no recordéis que es una integral, podéis pensar que en realidad estamos sumando estos coeficientes al cuadrado sobre radios, que son, por ejemplo, el radio igual a 1, a un medio, a un cuarto, a un octavo, a un sexto, y más o menos. Ups, y aquí acabo. Gracias.